Hola a todos y todas, bienvenidos a este tercer capítulo de podcast de Supercuidadores, más allá de la ficción, que nos presentamos. Yo, como sabéis, soy Esther Fuentes y tenemos también, A Inmaculada, que soy yo. las dos pertenecemos al departamento de formación de Supercuidadores y en esta ocasión vamos a hablar de la película Intocable. ¿Por qué hablamos de esta película o por qué hemos elegido esta película? Bueno, pues es una película que así a voz de pronto de lo que trata es de la amistad entre dos personas de círculos sociales completamente opuestos, es decir, uno de una clase social muy baja y el otro de una clase social muy alta de París. Ya os he dicho que trata principalmente de amistad, pero también es verdad que esta relación pues nos va a enseñar muchísimas cosas sobre el cuidado, etcétera, que es lo que vamos a tratar de desgranar a lo largo de esta película. Entonces, bueno, Efectivamente. pues la primera escena, la primera escena de la película nos engancha desde el principio. Así es, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Desde la música, desde la imagen, es una escena que es como una trampa temporal, porque esa escena en realidad desordena todos los hechos de la historia, porque Uh-huh. empieza con un evento que va a suceder justo casi al final de la historia. Efectivamente, pero aún así todo nos llama mucho la atención y eso es lo primero que nos engancha. Pero después ya aparece pues lo que es el inicio de la película, ¿no? Y aquí aparece una selección de personal. Y bueno, evidentemente esto es una comedia, o sea, gracias a Dios cuenta temas complejos y que son de lágrima fácil o serían de lágrima fácil, pero esta película los hace en clave de comedia y lo trata muy bien, además de una manera excelente, ¿no? Entonces, bueno, pues lo primero es que vemos es una escena con todos los zapatos de los que se presentan a la selección, todos súper limpios, iguales, y uno de ellos son unas zapatillas bastante viejas y roídas, ¿no? Entonces, Sí, sí. bueno, pues sí, en esta selección de personal sí que nos gustaría pues deciros cómo se debe actuar en una entrevista de trabajo. Sí, Es sí. decir, este primer plano de los zapatos pues nos dice que, bueno, vemos a todas las personas, vemos a todos los candidatos que van con su traje de chaqueta, con su corbata, etcétera, todos iguales, van todos igualitos. Entonces, bueno, pues eh, precisamente para ir a cuidar a una persona mayor y con traje, corbata y un maletín, quizás no sea la presentación más adecuada. Pero sobre todo lo que nos dice es que todos van iguales, que nosotros tenemos que ser auténticos, tenemos que destacar por algo. Es verdad que todas las recomendaciones que se dan es que vayas discreto, que vayas, digamos, con unos colores neutros, etcétera, pero sobre todo que seas tú, vete vestido como eres tú, ser auténtico, debemos ser auténticos cuando vamos a presentarnos a una entrevista de trabajo, ¿de acuerdo? Sí, sí. Superar esos miedos que en este caso no había miedo, ya os vamos a ir explicando, pero sí esa frustración que tienes, bueno, a ver qué me voy a encontrar, me van a contratar o no me van a contratar. Entonces, pues tener confianza en uno mismo y, como dice Esther, prepararte con tu mejor versión de ti mismo para acceder a esa entrevista de trabajo. Y sobre todo, bueno, pues también aprendemos de esta primera secuencia bueno, que debemos de cuidar nuestras palabras, que debemos prepararnos una entrevista, ¿vale? Y sobre todo tener determinación y no decir las cosas porque me las he aprendido, porque esto pasa en muchos de los candidatos que dicen frases hechas que no tienen ningún sentido. Entonces, pero bueno, esto es hablando un poco de la selección de personal, pero sí que es verdad que esta selección es uno de los momentos claves porque es cuando contratan a Dries. A Dries, que es uno de los, es el cuidador, que va a ser uno de los personajes o sea, protagonistas de esta película. Y bueno, pues aquí todo el mundo muestra sus títulos, la preparación que tienen, pero Dries solo se presenta con que quiere que le sellen el paro, ¿no? El papel del paro. Sí, sí, es muy bueno porque él está cansado de esperar. Ya sabéis que cuando vamos a hacer una entrevista, normalmente tienes que esperar a que los otros candidatos Uh vayan -huh. accediendo hasta que te toca, pero él ya está muy cansado de esperar que le toque y entra
y dice con su papel del paro, oye, yo lo único que quiero es que me sellen para seguir cobrando el paro. Entonces, de pronto dices, bueno, ¿y ese es el mejor candidato para hacer este trabajo? Y seguramente nadie contrataría en nuestra sociedad a una persona así que entra de esta manera y sobre todo por la diferencia de clase social, ¿no? Entonces, que así de entrada presenta y con ese desparpajo. También es muy curioso porque en toda la película lo primero que le preguntan es si tiene, que se siente y que si tiene referencias, ¿no? De ahí el título de nuestro podcast que se llama ¿Tiene usted referencias? Sí, 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 porque esa es la clave. Una persona que se presenta a un trabajo sin referencias, pero que su actitud de eh, no ver a la persona que tiene delante como una persona en silla de ruedas, sino que ve, aquí hay un señor que me va a sellar el paro y yo no veo nada más, no veo que tenga la silla de ruedas, no veo que no se puede mover por él mismo, no veo nada más, veo como un igual. Sí, Oye, sí, sí, pues de hecho, ¿me sellas además, el pero? sí, sí, de hecho, además, cuando le dice, pues, le dice, yo es que ahora mismo no te lo puedo sellar, y le dice, ¿por qué? Y entonces él, el Philip, que es el tetrapléjico, pues sale con la silla de ruedas así como diciendo y dando pena o lo que está acostumbrado. Y Idris le dice, pues es una putada. O sea, él no, Pues esto es muy, muy bueno porque es que no le está dando ninguna importancia a que él sea tetrapléjico. Le trata como una persona totalmente normal. Normal, cuidado, que ya sabemos lo que es la normalidad. No quiero que nadie luego me diga, ay, vas a utilizar la palabra normal. No, quiero decir como a otra persona, como a todos nos deberíamos tratar, ¿no? efectivamente, es que en esta película yo creo que yo he visto como muchas tramas secundarias al eje principal, ¿no? Que es lo del cuidador a esta persona tetrapléjica, sino que esas tramas que van apareciendo me van a servir para conocer las motivaciones tanto que tiene Philip, Uh-huh. el dueño, como las motivaciones que tiene Driss, el joven empleado. Y cómo vamos a comprender de esa manera a los dos y cómo se emocionan y cómo reaccionan para llegar a A hacerse tener esa amigos. relación, ¿no? Esa Claro, relación. por Fijaos ejemplo, que al final, bueno, pues sí que, bueno, Philip le llama la atención, ¿no? Pues bueno, pues efectivamente, pues sus referencias, ¿no? Que le dice que son Erwin and Fire y Kool and the Gang, que bueno, para aquellos que seáis más jóvenes, pues son unos grupos musicales muy buenos. La música es excelente en esta película y entre los años 70, 80 más o menos, que bueno, es música disco, ¿no? Con lo cual es una música muy, muy fuerte, muy animosa, que te apetece hasta bailar, que eso ya se ve sí, hasta sí. luego más tarde, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que ve precisamente Philip es que es lo que busca, es una persona que olvida que está en su silla de ruedas, que le trata como una igual, sin lástima, sin compasión, con naturalidad, viendo realmente a la persona que es, incluso a veces hasta siendo cruel, que es lo que dice él en una parte de la película, incluso a veces es cruel conmigo, ¿no? Me pasa el teléfono cuando suena y dice, bueno, Sí. es verdad que no puedo cogerlo, ¿sabes? Quiero decir que... Sí, sí, ese sentido del humor de que cada uno de ellos se ríe de sus propias carencias es algo que embebe toda la película y terminas de verla con un espíritu de, ¡buah, venga, vamos para adelante, ¿no? Tirando para adelante, a pesar de la gravedad del asunto, ¿no? Todos los cuidados que requiere este hombre para todo Sí, sí, en su vida porque, bueno, personal. aquí podemos ver en esta película, pues efectivamente, lo que es el cuidado de una persona tetrapléjica, porque aparecen, pues desde el aseo, desde vestirse, el control de esfínteres, las transferencias de la cama a la silla a la cama, los cuidados médicos que tiene esta persona, etcétera, ¿no? Entonces, y vemos, fijaros que él no tiene ni idea de nada, pero que al final la formación sí es importante porque tiene que aprender, ¿no? Al fin y al cabo, es verdad que no. Eso es. Uh-huh. Eso es lo importante, que nos quedemos con eso. Yo no sé, pero puedo aprender. Sí. Todo en esta vida se puede aprender y en este caso yo puedo aprender. Entonces, bueno, sobre todo lo que más destaca es la figura o la función del cuidador de la humanidad que hay que tener, ¿no? Esto
nosotros, bueno, como es nuestra área, ¿no? Queremos enfocarlo un poco en este sentido, y es esa humanidad, ¿no? Que tenemos que tener cuando cuidamos a una persona, establecer un vínculo con esa persona, es súper importante establecerlo, porque cualquier situación de dependencia, por muy grave que sea, puede ser mejorada por un cuidador, que es como está siendo en este caso, ¿verdad? Sí, en este caso además, como el vínculo que se ha establecido es un vínculo de amistad y lo que nosotros tenemos que tener en cuenta o lo que yo quiero transmitir también con esta película es que cuando contamos con un buen equipo en las residencias o en los centros de atención a las personas dependientes o en el domicilio, que sepa dar esa atención, ese apoyo para realizar esas actividades que todos sabemos, es vital, muy importante crear ese vínculo emocional con esa persona dependiente. Sí, sí, es importantísimo. Es verdad que tenemos que saber desconectar también de ese vínculo. No es necesario que sea nuestro amigo cuando trabajamos de manera formal. Esto ya os digo que es algo distinto, ¿no? Esta película habla de una relación de amistad, pero sí el vínculo, es muy importante establecer ese vínculo, estar ahí, estar presente, estar con esa persona, escucharle, tener empatía, etcétera, ¿no? O sea, quiero decir, ¿qué es lo que hace él? Fijaros, hay escenas que a nosotras nos han llamado muchísimo la atención, entre otras, bueno, pues cuando le da el primer dolor fantasma, que es muy interesante esa escena a nivel de cuidados, porque una persona que no sabe, a priori no sabe muy bien qué es lo que está pasando, pero sí tiene esa necesidad, esa humanidad, ese sentido común que es muy importante a la hora de que el otro está con un dolor y le toca, le pone paños de agua fría, ¿qué te pasa? Y le dice, estoy aquí, estoy contigo. Sí, ese gesto es verdad, ese gesto de estoy aquí, respira, estoy contigo, esa seguridad que le aporta Driss a Philippe en esos momentos es muy importante. Sí, sí, incluso cuando empieza, ay, me asfixio, no puedo respirar. Él... Y se lo lleva, lo saca. Se lo lleva a la calle. Efectivamente, se lo lleva a la calle. Entonces, bueno, la verdad es que son dos personajes que conectan o vemos que van conectando poquito a poco en muchas cosas. Lo primero, yo por lo menos lo primero que vi que conectaban es en la música. Dos estilos diferentes, pero en la música, ¿no? Es donde yo les vi que conectaban por primera vez. Sí, sí. Otra cosa en la que conectan es que los dos son dos seres humanos, dos personas que están golpeadas de alguna manera. Philippe, porque se murió su mujer y tuvo el accidente, sí, lo que le provoca la tetraplegia, y el otro, Driss, pues porque tiene unos problemas con su propia familia de desarraigo, de desigualdad. Desigualdad social, hay mucha desigualdad. Sí, más que, sí. Que entonces, todo esto también vemos cómo la película poco a poco va haciendo que Driss cambie también. Y cómo... Driss y Philippe, los dos aprenden mucho el uno del otro. Al final lo vamos viendo que van aprendiendo mucho del otro. Y lo que decías tú, también coinciden en el sentido del humor, porque y en los retos, ¿no? Porque ya desde el principio de la película, dice, bueno, no aguantarás ni una semana, ¿no? Sí. Una semana. Se están picando continuamente. Constantemente se pican de, pues te contrato para un mes si aguantas, porque en 2 semanas vas a estar en la calle. O van en el coche, te apuesto 100 francos, no, 100 euros a que la policía nos acompaña. En fin, constantemente van haciendo... Y es verdad que, bueno, los dos es verdad, también conectan mucho en que necesitan salir los dos, digamos, de su zona de confort en un caso y de la zona conflictiva en otro, ¿no? Sí. Entonces, bueno, y es verdad que también, cuidado, que te contamos con dos personajes que tienen la mente abierta, que si no esto no hubiera funcionado para nada. De ninguna de las maneras. Es como cuando hablábamos tú y yo, Esther, del libro, por ejemplo, ¿no? En el que está basado, como es un hecho real y tal, que yo misma, cuando vi la imagen real del caso real en el que está basada la película, yo misma, cuando vi al chico, al joven, yo pensé, madre mía, pues es que yo no sé si yo hubiera dejado entrar en mi casa a esta persona. O sea, fijaros a qué nivel no somos conscientes de los prejuicios. Luego te das cuenta y dices, pero Inmaculada, por favor. Pero sí, se nos salta... ellos tienen la mente
muy abierta, muy Sí, sí. abierta. No, y bueno, a ver, cuidado que se te salten tus prejuicios en un momento dado, pero si los controlas y sabes evaluarlos, no hay ningún problema porque eso nos pasa a todos, ¿no? Y luego, Ujú. bueno, pues efectivamente Dries tiene es un bromista, tiene un gran sentido del humor, pero al final es que consigue contagiárselo a todo el mundo de esa casa, ¿no? A ¿Verdad? toda la casa, sí, sí, porque en la casa está la hija adoptiva de Philip, está Yvonne, que es la responsable de la casa, está Magali, que es la chica con la Sí. que Dries siempre quiere tener un poco de... En fin, De hay un parche. montón de servidumbre, sí, sí. Sí, sí, y todos al final, pues él está todo el rato de bromas con ellos y gastándole bromitas y tal, y hasta Ivonne, que es la más seria de todos, al final también le gasta una broma, ¿no? Sí, Entonces con Magalí, que lo habéis visto todos en la película, ¿no? Ese final, ¡ay, que me engañaste, Ivonne! ¡Qué bromista! Le dice. sí, 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 sí. Así que, entonces, bueno, pues todo esto él lo contagia, pero también a él le contagian otras cosas. Fijaros la primera escena que salen del garaje y el vecino está puesto en la entrada y no pueden salir, ¿no? Y bueno, pues él pues le saca ahí a lo bestia, le pone contra la pared, pone aquí que no puedes aparcar, Aparcar. prohibido aparcar, ¿no? Sí, sí, y curiosamente la misma escena es, ahí vemos el cambio de Dries, ¿no? Uh En -huh. esa escena, cómo reacciona y le dice al señor que está con el móvil, quítate de ahí, que esto es un parking privado, ¿no? Y cómo vuelve a suceder casi al final de la película otra vez otro coche en el aparcamiento. Entonces, Incluso le dice a su hermano, sí, bueno, que a él que le importa porque hace eso, ¿no? Y le dice, es una cuestión de principios. ahí Fijaros estamos. que bueno, ¿no? Es una cuestión de principios. Sí, porque Entonces, bueno, la verdad es que sí que... Y bueno, pues al revés también, digamos que se aporta mucho el uno al otro uh-huh. y aparte de la alegría, esa diversión, las ganas de vivir, se lo contagia a Phyllis, incluso de enamorarse, ¿no? Ay, sí. Que no me acuerdo cómo se llama. Eleonor, Eleonor, Eleonor. pensé que era Alice, ¿no? De verdad, Eleonor, que además, bueno, todo lo que son las escenas de cuando recibe las cartas y le dice, oh, pero si es de Albuquerque, allí todas son muy feas y se les caen los dientes y además bueno, todo, a ver, todo rayando además los estereotipos y las barbaridades, pero bueno, que esas cosas son las que además, bueno, pues que es Sí. la realidad. Hay gente que piensa así, pero que además tratado muy bien, ¿eh? La película tratado muy bien porque te hace muchísima gracia y no creo que no ofende, la verdad. No, no, yo creo que no. Y lo que tú dices, yo creo que al mismo tiempo que Dries está aprendiendo a cuidar a Philip, está descubriendo Uh otras -huh, formas de relacionarse uh con -huh. el entorno y otras formas de hacer. Se da cuenta de que él es capaz de hacer un trabajo siendo responsable, cuidando a una persona y cuidándose él mismo, ¿no? Entonces, todo eso, Sí, eh, le da mucha estabilidad, le da la necesidad de luchar también, de luchar no solo por él mismo, por su familia, y además algo muy importante que le da identidad personal, porque así. esto es muy importante porque él le cuenta que su nombre verdadero es Adama, pero que como en el barrio había muchos, pues al final le terminaron llamando Dries. Y hay un punto muy importante que yo creo que muy poca gente se da cuenta al final de la película, que es cuando él ha reservado una mesa para que se encuentren Phillips y Eleonor, 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 y ahí se presenta con su nombre verdadero. Dice, la reserva está a nombre de Adama. O sea, él dice, ahora soy yo. O sea, quiero decir, ya tengo esta identidad personal, soy yo, no quiero ser Dries, quiero ser Adama. sí, sí, Entonces, él mismo. Es curioso la evolución de ambos para convertirse en mejores personas, cada uno de ellos apoyándose el uno del otro. O sea, es una película de contrastes, de paradojas, pero desde un ámbito, además, cómico, sí, que está muy, que te ríes muchísimo con sí, esta película. sí, Si no sí. la habéis visto, de verdad, os aconsejamos que la veáis. Yo la he visto muchísimas veces y cada vez que la veo me río igual, disfruto igual. O sea, Dime tus escenas. ¿Cuáles son tus escenas favoritas, Esther, de la peli? bueno, mis escenas favoritas, la verdad, es
cuando baila, cuando hacen la fiesta de Phyllis al final, que todo es música clásica. Y bueno, aparte que esas escenas también, lo que le sugiere la música clásica a Dries son súper divertidas, pero cuando él le pone su música, precisamente de Kool and the Gang, pues, y baila, bueno, esa escena es brutal, ¿no? Porque además es un, como actor, ¿no? Es un actor alto, grande, guapísimo, con el traje de chaqueta, pues está guapísimo, la Es verdad. muy guapo ese El chico, actor, muy sí, sí, guapo. Omar es guapísimo y en esa escena además, pero ya no solo me llama por eso la atención, que hombre, sino porque que las caras que ponen, la cara que pone Philip, esa cara de admiración total y absoluta hacia él, ¿no? O sea, o sea, cuando tú quieres a alguien y tienes un amigo y le quieres tanto, al final le admiras también y eso se nota mucho en la película. Sí, y bueno, luego anima a todo el mundo ahí, bueno, ya te partes de risa, que uno se cae, el otro no sé qué, bueno, buenísimo. ¿Y cuál es bueno, tengo más, pero bueno, dime alguna. Oh, dime más, sí, hombre, dime. No, ¿Cuál bueno, a más? mí otra de las que me gusta mucho es cuando dice que van a montarse en un coche adaptado, le dice, ¿y esto? Yo ahí no te monto ahí, ni que fueras un caballo y tal. Dice, ¿ya este qué le pasa? Y creo que es un Maserati, ahora yo no entiendo mucho de coches. Y le monta ahí cuando lo enciende y ruge el motor, la cara que pone pero esto es una maravilla. Y el otro se parte de risa y disfruta, esa sensación de disfrute de una manera tan natural, tan espontánea, tan incluso infantil, digamos, pero que es maravillosa, ¿no? Ese niño que llevamos dentro, pues él lo saca en esa escena, ¿no? Y a mí me parece maravillosa, ¿no? Sí. Así que, y a ti dime alguna de las que te llaman a ti. No, yo la escena esa, la del principio que hemos dicho, la de que va el coche a toda velocidad, él conduciendo el coche y el otro al lado con la barba y que la policía les persigue y los para diciendo dónde va tan deprisa y se hace como que le está dando un ataque para que la policía les acompañe. Esa escena, que es la que habíamos dicho al principio, es Es para mí buenísima, es muy clave. buena también. Y luego me gusta muchísimo cuando se tiran en parapente, Sí. sabiendo que el parapente es donde el deporte donde él perdió su movilidad y se tiran los dos en parapente y el joven Dries que no quería, que no quiero, que esto no quiero, que no me tiro y lo ves Sí. Ahí volando. histérico. Y luego disfrutando igual, como gritando, ¡guau! ¡Esto es una pasada! ¡Cómo mola! Sí. Esa y la escena que tú has dicho de cuando hace la trampa de que hace que lo va a invitar a él a comer y en realidad es que ha llamado a la chica de la cita que no se conocen todavía, la que había estado escrito. Esa escena me encanta, con el mar, ellos dos y él que se va a arreglarla, a solucionar las cosas de su familia. Sí, esa complejidad, ¿no? Y eso que hacen los amigos cuando son verdaderos amigos, ¿no? Sí, Empujarte hacia la felicidad, ¿no? Hacia tu felicidad. Y se les ve continuamente en las caras. La verdad que son excelentes actores porque es que se les nota muy bien esa conexión que tienen, o sea, lo hacen muy bien, esa conexión que hay entre amigos que se complementan simplemente con la mirada y bueno, y que uno quiere hacerle el bien al otro, realmente, porque incluso otra de esas cosas que uno quiere es cuando, fíjate, permitir que el mejor cuidador que has tenido en tu vida, que es tu amigo, se vaya y para solucionar, pues dice, le das un toque de atención, necesita un toque de atención tu hermano, te necesita, vete y arréglalo. Esto también hay que querer mucho a una persona para poder realmente dar ese paso, ¿no? Si no le sí, quieres, no haces eso. sí, ese es otro punto de inflexión de la película, ¿eh? Cuando deciden entre los dos, bueno, mi familia me necesita, me voy a solucionar lo de este problema que han agredido al primo hermano este, Ujú. de Dries y cómo a partir de ahí vuelve otra vez a buscar nuevos candidatos para que lo cuiden, otra vez a empezar de nuevo y esa sensación de vacío de, sí, he dejado marchar a mi amigo Dries, pero me falta algo. Me Entonces, falta algo. Ujú. sí, ese nuevo giro desde que Dries deja de cuidar a Philip hasta que vuelve. Y aquí empezaría esa
imagen que se vio al principio de la película, aquí vuelve a ver esa imagen, los dos en el coche, tal, que es justo en este momento, en esta circunstancia, ¿no? De Sí, y que además, bueno, pues bueno, que luego sabemos, por lo pone al final de la película, y así es, que los dos se fueron a vivir a Marruecos y que los dos tienen sus respectivas familias, que los dos han tenido hijos, etcétera, y que siguen manteniendo esa relación de amistad, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que es una historia muy interesante. La verdad es que el libro del que trata quizás habla más un poco de la historia de amor, ¿no? de él, pero sí que dice alguna frase que sí que me gustaría leeros porque es como describe Phyllis a Dries, os la voy a leer, dice, es insoportable, vanidoso, orgulloso, brutal, inconstante, humano. Sin él me habría muerto de descomposición. En ese caso es Adele, me ha cuidado ininterrumpidamente como si fuera un recién nacido, atento a la menor señal, presente durante todas mis ausencias. Me libró cuando estuve prisionero y me protegió cuando estaba débil. Me hizo reír cuando yo flaqueaba. Es mi demonio de la guardia. Esta frase es brutal. esa Es mi frase. demonio de la guardia. Yo creo que con esto podríamos finalizar porque no hay mejor descripción. Estoy de acuerdo. Pues nada, muchísimas gracias por vuestra atención y nada, os esperamos en nuestro próximo podcast. Un Muchas saludo a gracias. todos. Adiós. Adiós.